Ok. Entonces, para el contenido de este primer tema, habla sobre entropía, tenemos diferentes puntos, ¿verdad? Vamos a ver lo que es el principio del incremento de entropía, cambio de entropía de sustancias puras, procesos isoentrópicos, las relaciones temperatura diferencial de entropía o relaciones TDS, ¿verdad? Cambio de entropía de líquidos y sólidos y el cambio de entropía en gases ideales, ¿verdad? Eso sería lo que veríamos en esta presentación. En la siguiente, que es la parte 2, vamos a ver lo que es el trabajo reversible de flujo estacionario. Vamos a ver cómo minimizar el trabajo del compresor, que es mediante un enfriamiento, un interenfriamiento, ¿verdad? Vamos a ver lo que son eficiencias isentrópicas de dispositivos de flujo estacionario, muy importante, ¿verdad? En los temas que vienen posteriormente, que bueno, vamos a ver lo que son eficiencias isentrópicas tanto en bombas, compresores, como en turbinas, ¿verdad? Que son algunos de los dispositivos que son consumidores o generadores de potencia en estos ciclos de potencia, ¿verdad? Tanto de gas como de vapor, ¿verdad? Y por último, vamos a ver lo que es el balance de entropía, ¿verdad? Entonces, en el tema 2 vamos a ver lo que es exergía. Básicamente, esos serían los puntos a ver, ¿verdad? Lo que es la definición de exergía, el trabajo reversible e irreversible, las eficiencias basadas en la segunda ley, cambios de exergía de un sistema, lo que es transferencia de exergía por calor, trabajo y masa, el principio de la disminución de exergía y destrucción de exergía, balance de exergía para sistemas cerrados y también vamos a ver balance de exergía para volúmenes, sistemas de volúmenes control, ¿verdad? Bien, vamos a comenzar por el tema 1, que es la entropía, ¿verdad? Entonces, la segunda ley de la termodinámica conduce frecuentemente o comúnmente a expresiones que involucran desigualdades, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos que una máquina térmica irreversible, o sea, una máquina térmica real, es menos eficaz, o sea, tiene menor eficiencia que otra reversible, ¿verdad? Que opera entre los mismos dos depósitos de energía a la misma temperatura, ¿verdad? Entonces, la desigualdad de Clausius, que fue establecida por primera vez por el físico alemán R.J. Clausius, uno de los fundadores de la termodinámica, estableció el concepto, ¿verdad? Este concepto en 1865, ¿verdad? Y la desigualdad nos dice que la integral cíclica del diferencial de calor entre la temperatura será menor o igual a cero, ¿verdad? Recuerden que definimos el diferencial de calor de esta forma, ya que el calor es una función de trayectoria y no de estado, ¿verdad? Entonces, los diferenciales de calor y trabajo se expresan con esa forma diferencial. Entonces, en esta desigualdad se puede considerar como la suma de todas las cantidades diferenciales de transferencia de calor dividida entre la temperatura de la frontera, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos un sistema al cual nosotros añadimos diferentes cantidades de calor, básicamente todos esos diferenciales de calor dividido entre la temperatura de la frontera daría como resultado que este sería menor o igual a cero, al hacer la integral cíclica, ¿verdad? Entonces, la integral cíclica del diferencial de calor entre la temperatura siempre será menor o igual a cero. Esta desigualdad es válida durante todos los ciclos, tanto reversibles como irreversibles, ¿verdad? Entonces, ¿de qué va a depender a qué tipo de ciclo estamos definiendo? Bueno, ya vamos a ver más adelante. Entonces, la desigualdad, bueno, mejor dicho, la igualdad en la desigualdad de Clausius, o sea, este término que tenemos aquí, o sea que la integral cíclica de ese término es igual a cero, se cumple para ciclos totalmente reversibles, ¿verdad? O solamente internamente reversibles. Mientras que en el caso de la desigualdad se mantiene solamente para los
irreversibles. Entonces, básicamente la forma de ver ese, por ejemplo, la igualdad es considerando, por ejemplo, tenemos un diagrama temperatura-entropía y lo que hacemos es considerar dos estados, ¿verdad? El estado 1 y el estado 2, donde tenemos dos procesos diferentes, ¿verdad? Un proceso reversible, que está en forma con una línea continua, y un proceso irreversible, ¿verdad? Si nosotros tomamos el primer término, que sería la integral cíclica del diferencial de calor entre la temperatura para un proceso internamente reversible, ¿verdad? Lo que hacemos es, vamos de un proceso 2, de un proceso de un estado 1 a un estado 2 por esta trayectoria, ¿verdad? Como el proceso es internamente reversible o totalmente reversible, al cerrar el ciclo o hacer la integral cíclica, vamos del estado 2 al estado 1 por la misma trayectoria, ¿verdad? Por lo tanto, al hacer nosotros esta integral, o sea, de 1 a 2 y luego de 2 a 1, vamos a tener que las áreas se cancelan, ¿verdad? Vamos de 1 a 2, calculamos esta área, ¿verdad? Y al ir de 2 a 1 vamos a tener la misma área, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, al hacer la integral cíclica, tenemos que esa integral de ese diferencial de calor dividido entre la temperatura para ese proceso internamente reversible es igual a 0, ¿verdad? Entonces, ese término solo es válido para procesos que son reversibles. Ahora bien, en el caso contrario, donde consideramos, ¿verdad? A ver, perdón, sí. Donde consideramos que vamos en un proceso irreversible, ¿verdad? Entonces vamos del estado 1 al estado 2, ¿verdad? Por un proceso irreversible. Y luego, como el proceso no es reversible, vamos de 2 a 1 por una trayectoria diferente, ¿verdad? Por lo tanto, al hacer la integral cíclica, lo que vamos a obtener que como resultado es que ese valor siempre será menor que 0, ¿verdad? Recordemos que un proceso se denomina internamente reversible si no ocurren irreversibilidades dentro de la frontera del sistema, ¿verdad? Durante el proceso. Bien, entonces, este señor Clausius comprendió que había descubierto una propiedad termodinámica y decidió nombrarlo entropía. Entonces, la cual se designa con una letra S, ¿verdad? Y se define de esta forma. ¿Verdad? Donde el diferencial de entropía es igual al diferencial de calor entre la temperatura, ¿verdad? Y si observamos, esto sería a ver si sería integrar de ambos estados para obtener la forma directa, ¿verdad? Que sería en el caso de la entropía y tener el resultado al integrar la función del calor, ¿verdad? Entonces tenemos que la entropía es una medida cuantitativa, básicamente, del desorden microscópico para un sistema, ¿verdad? Esa es la forma, o mejor dicho, una de las formas que se puede expresar lo que es el significado de la entropía. Tenemos también que podemos expresarlo de forma estadística, ¿verdad? Que es como la probabilidad de que un sistema pueda estar en orden, ¿verdad? Pueden verlo también de forma... pueden verlo también la entropía estelar, ¿verdad? Que también, bueno, la entropía también estudia lo que es el desorden macroscópico, ¿verdad? Por ahí pueden ver en astrofísica de algunas teorías de la entropía también. Y bueno, la entropía es una propiedad extensiva, ¿verdad? De un sistema y a veces es llamada entropía total. Mientras que la entropía por unidad de masa es la propiedad intensiva y tiene la unidad de kilojoules sobre kilogramos Kelvin, ¿verdad? Ya habíamos visto esto. Bien, generalmente el término entropía es usado para referirse a ambas, ¿verdad? Ya sea a la total o a la de por unidad de masa. Ya que en el contexto
del uso de esta, normalmente esclarece de cuál estamos hablando, ¿verdad? Entonces, el cambio de entropía de un sistema durante un proceso puede determinarse integrando la ecuación anterior, ¿verdad? ¿Qué es lo que tendríamos? Que el cambio de entropía básicamente es la entropía del estado final menos la entropía del estado inicial, que sería básicamente la integral del estado inicial al final del diferencial de calor entre la temperatura, ¿verdad? Para un proceso internamente reversible. Bien, ahora hablando de algunos procesos, tenemos los procesos isotérmicos de transferencia de calor, ¿verdad? Que son internamente reversibles. Entonces, los procesos isotérmicos de transferencia de calor son internamente reversibles. ¿Por qué? Porque la temperatura se mantiene constante, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, el cambio de entropía de un sistema durante uno de estos procesos puede determinarse de esta forma, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos? Que el diferencial de entropía o el cambio de entropía es igual a la integral del estado inicial, ¿verdad? Que lo habíamos definido anteriormente, del estado inicial al estado final, del diferencial de calor entre la temperatura para un proceso internamente reversible, ¿verdad? Ahora bien, si nosotros decimos, ya tenemos que el proceso es internamente reversible y tenemos que también es isotérmico, por lo tanto, este término sale de la integral y nos queda de esta forma. Al evaluar la integral, o hacer la integral, nos queda que el cambio de entropía para un proceso isotérmico, el cambio de entropía para un proceso isotérmico es igual al calor que cruza la frontera dividido entre la temperatura de la frontera, ¿verdad? Que se representa como T sub 0. Bueno, bien. Ahora, en el caso del cambio de entropía de un sistema durante un proceso isotérmico internamente reversible, puede ser positivo o negativo. ¿De qué depende esto? Bueno, depende de la dirección de la transferencia de calor, ¿verdad? Cuando nuestro sistema está cediendo calor, lo que pasa es que el cambio de entropía tiende a ser negativo, ¿verdad? Porque estamos entregando calor, o sea que tenemos una disipación. Tenemos una disminución en la calidad de nuestra energía. Ahora bien, cuando el sistema gana calor, lo que tenemos es un aumento en la entropía de nuestro sistema. Por lo tanto, tenemos un aumento de la calidad, ¿verdad? De la energía. Bien, bueno, hablando un poco de lo que es el principio del incremento de la entropía, vamos a considerar un ciclo conformado por dos procesos, ¿verdad? Como vimos anteriormente. Un proceso que va de un estado inicial a uno final, que sería de 1 a 2, que es arbitrario, ¿verdad? Puede ser reversible o irreversible. Y el de 2 a 1, el cual es internamente reversible, ¿verdad? Entonces tenemos que vamos de 1 a 2 de 1 a 2 por un proceso que puede ser reversible o irreversible y vamos de 2 a 1 por un proceso que es internamente reversible, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos la integral cíclica, ¿verdad? Que es la desigualdad de Clausius, donde nos dice que la integral cíclica del diferencial de calor dividido entre la temperatura siempre será menor o igual que cero, ¿verdad? Ahora, si estamos considerando este ciclo, tenemos que de 1 a 2 vamos por un proceso reversible o irreversible, ¿verdad? Entonces, la integral cíclica sería la primera integral, que sería el proceso de 1 a 2, más el proceso de 2 a 1, ¿verdad? Que sería el proceso que es internamente reversible. Esta suma sería siempre menor o igual a 0, ¿verdad? Bien, entonces, a ver, permítanme, sí. En el caso de la primera integral, nosotros la desarrollamos y tendríamos, como dijimos anteriormente, que el diferencial de calor entre la temperatura básicamente se puede expresar de esta forma, ¿verdad? Que es el cambio de entropía. El cambio de entropía lo expresamos de esta forma. A ver si lo revisamos. Aquí está. Básicamente es el cambio de entropía, ¿verdad? Y en el caso, a ver, perdón, no, perdón, perdón, perdón. A ver.
En el caso, sería aquí, perdón, sí. En el caso de este término, dijimos que era igual al cambio de entropía, ¿verdad? La integral de 2 a 1, en el caso de que tengamos un proceso internamente reversible, se expresa como el cambio de entropía. Ahora bien, en el otro caso, que es la otra integral, la pasamos del otro lado de la ecuación, de tal forma que nos queda de esta forma, ¿verdad? Donde el cambio de entropía sería mayor o igual a la integral del estado 1 al estado 2 del diferencial de calor entre la temperatura, ¿verdad? Entonces, básicamente, nos quedaría de forma diferencial de esta forma, donde el diferencial de entropía es mayor o igual al diferencial de calor entre la temperatura. Entonces, la desigualdad se cumple. La desigualdad se cumple. La desigualdad se cumple para un proceso internamente reversible y la desigualdad para uno que es irreversible, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que el diferencial de entropía es igual al diferencial de calor entre la temperatura para cuando tenemos un proceso internamente reversible. Y la desigualdad para uno reversible, que quiere decir que el diferencial de entropía es mayor al diferencial de calor entre la temperatura cuando tenemos procesos irreversibles, ¿verdad? Bien, eh, entonces, bueno, ya definida la ecuación que tenemos anteriormente, tenemos que el cambio de entropía de un sistema cerrado durante un proceso irreversible siempre es mayor que la transferencia de entropía, ¿verdad? Que dijimos que cuando teníamos presentes irreversibilidades, teníamos que era la forma, bueno, que siempre este diferencial de entropía era mayor que la integral, ¿verdad? Entonces, siempre hay entropía generada o creada durante un proceso irreversible, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que la presencia de irreversibilidades hace que tengamos generación de entropía. Y esta generación se debe completamente a la presencia de irreversibilidades. Entonces, la entropía generada durante un proceso se llama generación de entropía y se denota de esta forma, ¿verdad? Básicamente tenemos que es S con el subíndice gen, que es la entropía generada. Entonces, el cambio de entropía en un sistema es igual a la entropía del estado final menos la entropía del estado inicial, que básicamente sería este mismo término, pero al ser un proceso irreversible, lo que tenemos es la adición de la entropía generada, ¿verdad? Cuando tenemos que el proceso es completamente reversible, este término se vuelve cero, ya que no hay generación de entropía, ¿verdad? No hay presencia de irreversibilidades que generen entropía. Bien, la generación de entropía es una cantidad positiva o cero, ¿verdad? Nunca tiende a ser menor que cero. Entonces, para un sistema aislado o simplemente un sistema cerrado adiabático, la transferencia de calor es cero. Entonces tenemos que el cambio de entropía va a ser igual a cero, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, si nos vamos a esta ecuación, a la ecuación anterior, tenemos que este término se vuelve cero, ya que el sistema es cerrado y adiabático, y al ser un sistema, al no tener presencia de irreversibilidades, no hay entropía generada, por lo tanto, el cambio de entropía de un sistema aislado es mayor o igual a cero, ¿verdad? La entropía de un sistema aislado durante un proceso siempre se incrementa. O en el caso límite de un proceso reversible, permanece constante, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos, a ver, sí, cuando tenemos un proceso reversible, la entropía generada se vuelve cero y como es adiabático, tenemos que no hay transferencia de calor, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, el cambio de entropía sería igual a cero. Ahora, si hay presencia de irreversibilidades, entonces tendríamos que el cambio de entropía de un sistema aislado es mayor que cero, ¿verdad? Que sería esa entropía generada.
Entonces, en otros términos, tenemos que la entropía nunca disminuye, ¿verdad? Esto es conocido como el principio del incremento de la entropía. Por lo tanto, recordemos, ¿verdad? Que la entropía de un sistema siempre tiende, o sea, la entropía generada siempre tiende a ser una cantidad positiva o tiende a ser cero en el caso idealizado, ¿verdad? Donde no tenemos irreversibilidades presentes. Bien, ahora, si nosotros consideramos un sistema que contiene varios subsistemas dentro, el cambio de entropía de este sistema aislado sería la cantidad o la suma de todas las cantidades o los cambios de entropía dentro de sus componentes, ¿verdad? Y nunca será menor que cero. O sea que la entropía de este sistema, junto con su subsistema, sería la sumatoria de todos los cambios de entropía dentro de cada subsistema, ¿verdad? Del subsistema 1 al subsistema 2, del 3 hasta llegar a un subsistema n. Entonces, un sistema y sus alrededores forman un sistema aislado. Entonces, cuando nosotros hagamos ciertos balances, que vamos a ver más adelante, vamos a hacer consideraciones donde vamos a considerar, vamos a cambiar, mejor dicho, la frontera del sistema por un sistema aislado que involucra el sistema que estamos evaluando, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a incluir los alrededores y el sistema evaluado. Entonces, eso puede considerarse como un sistema y eso es, se hacen esas consideraciones para el cálculo del trabajo reversible. Vamos a ver más adelante esa parte. Entonces, dijimos anteriormente que la entropía generada era siempre mayor o igual que cero, ¿verdad? Entonces, cuando es mayor que cero es para procesos irreversibles. Cuando es igual a cero es cuando tenemos procesos reversibles, o sea, lo que tenemos es que no hay presencia o no hay generación de entropía. Y si en un dado caso nos da que la entropía generada es negativa, o sea, menor que cero, dos cosas, o hicimos mal el cálculo o bien tenemos un proceso que no existe, ¿verdad? Ya que recordemos que la entropía es una forma de definir si un proceso puede existir o no, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace? Mediante la entropía generada, ¿verdad? Bien, entonces la entropía generada, un punto muy importante por aquí, la entropía generada se puede calcular mediante los cambios de entropía total, que sería igual al cambio de entropía del sistema más el cambio de entropía de los alrededores, que bien puede ser mayor o igual a cero, dependiendo de estos términos, ¿verdad? Si el proceso es irreversible, si es reversible, o bien es un proceso imposible, que es cuando es menor que cero, ¿verdad? Bien, bueno, por ahí esto ya lo hemos mencionado. Ahora bien, en el caso del cambio de entropía de las sustancias puras, la entropía es una... Recordemos que la entropía nosotros la vamos a tratar como una propiedad, ¿verdad? Por lo tanto, el valor de la entropía de un sistema se establece una vez fijado el estado de este, ¿verdad? Entonces, recordemos que para fijar un estado necesitamos dos propiedades independientes, ¿verdad? Eh, entonces, las dos propiedades intensivas independientes fijan el estado de un sistema simple de un compresible, ¿verdad? Y se calcula igual que las otras propiedades. De la misma forma que calculamos entalpía, volumen específico, temperatura o presión, podemos entrar nosotros a tablas y determinar la entropía, ¿verdad? De igual forma se comporta, como por ejemplo, cuando tenemos un diagrama, un ejemplo, un diagrama temperatura-entropía. Y igual tenemos la fase de líquido comprimido, tenemos la zona de mezcla y vapor sobrecalentado, ¿verdad? En el caso de líquido comprimido, sabemos que podemos aproximar esa propiedad, o sea, la entropía, como la entropía del líquido saturado a la temperatura del estado, ¿verdad? Bien, en el caso de la zona de mezcla, podemos calcularlo a partir de las entropías del líquido saturado, el cambio de entropía entre vapor y líquido saturado y la calidad, ¿verdad? De igual forma como se determina la entalpía.
Y por último, en el caso del vapor sobrecalentado, se puede determinar la entropía a partir de la temperatura y también de la presión. Entonces, durante un proceso, el cambio de entropía de una masa especificada M, o sea, de un sistema cerrado, simplemente es la masa por el cambio de entropía, ¿verdad? Que es lo que tenemos aquí. Que sería la masa multiplicado por la entropía del estado final entre menos la entropía del estado inicial, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos una sustancia pura, podemos determinar la entropía del estado final y la entropía del estado inicial, multiplicarlo por la masa y de esta forma tendríamos la entropía, el cambio de entropía total, ¿verdad? Recordemos que consideramos sustancias puras, señores, bien, por ejemplo, al agua, al vapor de agua, o bien tenemos también un refrigerante y el vapor del refrigerante, ¿verdad? Esa sería una sustancia pura. Entonces, cuando hablemos, por ejemplo, de vapor de agua o de un refrigerante, podemos determinar de esta forma el cambio de entropía, ¿verdad? Porque es una sustancia pura. Bien, en el caso del aire o un gas ideal se determina de otra forma, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar ahora de un proceso isoentrópico, ¿verdad? Entonces, un proceso en el cual la entropía se mantiene constante es un proceso isoentrópico, ¿verdad? Como vimos en un inicio en el capítulo 1 de termodinámica 1, cuando hablamos de isoentrópico estamos hablando de entropía constante, ¿verdad? Entonces, al tener la entropía constante, lo que tenemos es que la entropía final es igual a la entropía inicial. Entonces, muchos sistemas o dispositivos ingenieriles, como ser las bombas, las turbinas, toberas y difusores, son esencialmente adiabáticos y su funcionamiento también, y tienen mejor desempeño cuando se minimizan las irreversibilidades, ¿verdad? Como la fricción asociada a estos procesos, ¿verdad? Entonces es bien común considerar que, por ejemplo, en el caso de las turbinas, considerar que los procesos son isentrópicos, ¿verdad? Entonces por ahí les decía que este análisis de entropía es bastante importante porque de esta forma nosotros vamos analizando los diferentes dispositivos más adelante, ¿verdad? En el caso de los ciclos de potencia. Entonces, un proceso adiabático reversible necesariamente es isoentrópico, ¿verdad? Permítanme. Bien, entonces les decía que un proceso adiabático reversible necesariamente es isoentrópico, ¿verdad? Pero un isoentrópico no necesariamente es un proceso adiabático reversible, ¿verdad? Un poco raro, pero sí es muy importante que mantengan este concepto. O sea, cuando tenemos un proceso adiabático y el proceso es reversible, o sea que no hay presencia de irreversibilidades, lo que tenemos es un proceso isoentrópico, ¿verdad? Bien, pero cuando tenemos un proceso isoentrópico, no necesariamente el proceso va a ser adiabático, ¿verdad? Por ahí, por ejemplo, si analizamos una turbina, ¿verdad? Y nos dicen que la turbina es reversible y también es adiabática, entonces directamente nosotros podemos considerar que es un proceso isoentrópico también. Pero ahora bien, si nos dicen que la turbina es isoentrópica, ¿verdad? Que el proceso en la turbina es isoentrópica y no nos mencionan nada más, nosotros no podemos considerar que el proceso también es adiabático y reversible, ¿verdad? Entonces es muy importante que tengan ese concepto, ¿verdad? Bien, en el caso de los diagramas, de propiedades que involucran lo que es entropía, tenemos tenemos que estos diagramas nos proporcionan mucha ayuda visual, ¿verdad? En el caso de los análisis termodinámicos, ¿verdad? Por ahí tenemos lo que es, recordemos que en el análisis de la primera ley, básicamente utilizamos bastante lo que es el diagrama presión-volumen o bien temperatura-volumen. El más utilizado
A ver si alguien me ayuda con el micrófono porque lo tiene activado. No sé si quieren hacer alguna observación. Bien, gracias. Yo es que tuve un problema con la computadora, se me trabó un poco, disculpe. Ok, no hay problema, está ahí. Está ahí. Entonces, en el caso de los análisis de entropía, es bastante común utilizar el diagrama TS, ¿verdad? Que es el que utilizamos bastante en los análisis de ciclos de potencia, ¿verdad? Temperatura, entropía. Entonces, de los diagramas nosotros podemos obtener algunas ecuaciones, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros hacemos el diagrama temperatura, entropía, ¿verdad? Y nosotros trazamos un proceso que va de un estado 1 a un estado 2 de un proceso que es internamente reversible y nosotros queremos calcular el área bajo la curva, que básicamente cuando hacemos el diagrama TS y el área que obtenemos debajo de la curva, lo que vamos a obtener es la cantidad de calor que se aporta al ciclo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, si nosotros tomamos un diferencial de área, y ese diferencial de área básicamente va a ser igual a la temperatura por el diferencial de entropía que hemos tomado. Este sería nuestro diferencial de entropía. Recordemos que la temperatura por el diferencial de entropía es igual al diferencial de calor, ¿verdad? Recordemos que el diferencial de entropía es igual, perdón por la letra, al diferencial de calor dividido entre la temperatura, ¿verdad? Entonces, si despejamos por el diferencial de calor, nos quedaría como la temperatura por el diferencial de entropía. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros integramos esta área, lo que vamos a obtener es el calor aportado al proceso, ¿verdad? Entonces, de ahí surgen estas ecuaciones, ¿verdad? Donde el diferencial de calor para un proceso internamente reversible es igual a la temperatura por el diferencial de entropía, ¿verdad? Expresado en forma de energía, ¿verdad? Podemos hacerla integral también y dejarlo en forma directamente de calor. También podemos expresarlo en forma de energía por unidad de masa, que sería esta expresión, ¿verdad? Recordemos que las letras mayúsculas siempre representan la energía específica, ¿verdad? Entonces, también tenemos lo que se conoce como el diagrama. A ver, el diagrama entalpía-entropía, que este se conoce como el diagrama de Molière, ¿verdad? En honor al científico alemán R. Molière. Y también es otro diagrama utilizado para, bueno, para ver dos cosas, ¿verdad? Uno es los diferenciales de entalpía, que esos diferenciales de entalpía lo que involucran son la medida de trabajo, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos un diferencial de entalpía, nos indica qué tanto trabajo estamos entregando. Y en el caso del cambio de entropía, o sea, este cambio de aquí, este diferencial de entropía, nos indica la presencia de irreversibilidad, ¿verdad? ¿Qué tantas irreversibilidades tengamos en nuestros procesos? Entonces, a medida que nosotros, por ejemplo, vamos disminuyendo las irreversibilidades, vamos a tener una línea con menos pendiente, ¿verdad? Bueno, mejor dicho, con mayor pendiente. Entonces, vamos a ir reduciendo esas irreversibilidades y esos diferenciales de entropía se van a ir reduciendo. Entonces, recordemos los cambios de entropía en el diagrama de Molière, lo que nos están indicando es la cantidad de irreversibilidades y en el caso de los cambios de entalpía, lo que nos indican es la cantidad de trabajo entregado por el proceso, ¿verdad? O el sistema. Bien, ahora vamos a ver un poco de lo que son las relaciones TDS, ¿verdad? Las vamos a ver un poco rápido, ¿verdad? Por ahí les voy a dejar la diapositiva para que lo lean. Y básicamente partimos de nuevo de lo que es el diagrama temperatura-entropía, ¿verdad? Donde lo que hacemos es trazar un proceso internamente reversible y calcular el área bajo la curva, ¿verdad? Recordemos que el diferencial del área es igual a la temperatura por el diferencial de entropía, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros vamos a hacer un balance de energía en un sistema cerrado. Vamos a considerar un sistema cerrado
que contiene una sustancia simple compresible, ¿verdad? Para un sistema internamente reversible, ¿verdad? Entonces, si hacemos ese balance, se expresaría de esta forma. Recordemos que el balance de energía se expresa como el diferencial de calor internamente reversible, estamos considerando que es internamente reversible, menos el diferencial de trabajo, considerando que el proceso es internamente reversible, pero que es trabajo de salida, ¿verdad? Si fuese de entrada, este sería signo positivo. Bien, entonces todo eso es igual, el diferencial de calor y menos el diferencial de trabajo es igual al diferencial de energía interna, ¿verdad? Entonces, el diferencial de calor, considerando que tenemos un proceso internamente reversible, es igual a la temperatura por el diferencial de entropía, ¿verdad? Recordemos que lo traemos de aquí. Y en el caso del trabajo, que tenemos que el diferencial de trabajo de un proceso internamente reversible de salida es igual a la presión por el diferencial de volumen, ¿verdad? Vamos a ver qué es. Es la presión por el diferencial de volumen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos al involucrar estas dos? Vamos a ver esta ecuación, sustituirla aquí en nuestro balance y esta otra en este caso. Lo que tenemos es esta forma, ¿verdad? Despejamos y tenemos que la temperatura por el diferencial de entropía es igual al diferencial de energía interna más la presión por el diferencial de volumen, ¿verdad? A esto se le conoce como la primera ecuación TdS o bien como la ecuación de Gibbs, ¿verdad? Esta es expresada en forma de energía y esta otra de aquí abajo expresada en forma de energía por unidad de masa, ¿verdad? Entonces, existe una segunda ecuación, TdS, y la obtenemos a partir, considerando, ¿verdad?, que la entalpía es una propiedad combinada, ¿verdad? Recordemos que la entalpía se expresa como la energía interna más la presión por el volumen, ¿verdad? Entonces, al hacer esta consideración, ¿verdad?, y expresarlo de forma diferencial, que quedaría que el diferencial de entalpía es igual al diferencial de energía interna más la presión por diferencial de volumen más el volumen por diferencial de presión, ¿verdad? Recordemos que puede ser un sistema compresible o uno incompresible. Entonces, ¿y qué es lo que tenemos? La primera ecuación. La primera ecuación es esta, que la acabamos de determinar anteriormente. Y si nosotros combinamos esta ecuación con la que acabamos de deducir, que sería esta de aquí, tendríamos lo que es la segunda ecuación, ¿verdad? Que nos dice que la temperatura por el diferencial de entropía es igual al diferencial de entalpía menos el volumen por el diferencial de presión. Entonces, las ecuaciones explícitas se obtienen resolviendo para el diferencial de entropía, ¿verdad? Entonces, tanto esta ecuación como esta otra, lo que hacemos es despejar para el diferencial de entropía. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Obtendríamos estas dos ecuaciones, ¿verdad? Que estas dos ecuaciones o estas dos relaciones TdS, como dijimos, son válidas tanto para los procesos reversibles e irreversibles, ¿verdad? Como para los sistemas cerrados y abiertos, ¿verdad? Ya que en un principio, bueno, en la segunda parte, hicimos consideraciones de procesos compresibles e incompresibles, ¿verdad? Entonces puede ser para sistemas cerrados o para sistemas de volumen control. Bien, entonces vamos a hablar ahora del cambio de entropía, ¿verdad? Vamos a ver esto que ya hemos visto anteriormente, ¿verdad? En el caso de los líquidos y de los sólidos, ¿verdad? Entonces, tenemos que los líquidos y los sólidos podemos aproximarlos como sustancias incompresibles, ¿verdad? Dado que sus volúmenes específicos permanecen casi constantes durante un proceso, ¿verdad? Entonces, tenemos que el diferencial de volumen lo podemos aproximar a cero y vamos a tomar la primera ecuación TdS, ¿verdad? Entonces, como tenemos que el diferencial de volumen para los líquidos y los sólidos se aproxima a cero, nos queda solamente este término, ¿verdad?
que sería el diferencial de entropía es igual al diferencial de energía interna dividido entre la temperatura. Ahora bien, en el caso de los sólidos, ¿verdad? Y los líquidos, tenemos que el diferencial de energía interna se puede aproximar al calor específico, ¿verdad? Por lo tanto, del diferencial de energía interna se aproxima como el calor específico por el diferencial de temperatura, ¿verdad? Por lo tanto, nos queda esta ecuación. Nos queda esta ecuación, ¿verdad? Que sería el calor específico por el diferencial de temperatura entre la temperatura. Bien, si nosotros integramos ambos lados de la ecuación, este lado de la ecuación y este otro, si lo integramos, tendríamos que el cambio de entropía, o sea, la entropía del estado final menos la entropía del estado inicial, es igual a la integral del estado 1 al estado 2 del calor específico, que recordemos que los calores específicos son funciones de la temperatura, ¿verdad? Y están dados en las tablas o ya sea en forma de ecuación por el diferencial de temperatura entre la temperatura. Ahora bien, podemos considerar que el calor específico se mantiene constante o por un calor específico promedio y al hacer la integral, solamente la integral del diferencial de temperatura entre la temperatura, nos queda de esta forma. Entonces, para los líquidos y los sólidos, los cambios de entropía se representan como el calor específico promedio por el logaritmo natural de la temperatura del estado final entre la temperatura del estado inicial, ¿verdad? Bien, las podemos separar y decir que es el calor específico promedio por el resto, la resta de ambos logaritmos naturales, ¿verdad? Propiedades matemáticas de los logaritmos. Bien, en el caso de tener un proceso isentrópico, ¿verdad? Todo este término se vuelve cero y lo que tenemos es que el Cp promedio por el logaritmo natural de la temperatura del estado final entre la temperatura y el estado inicial es igual a cero. Por lo tanto, al desarrollar la ecuación, tendríamos que la temperatura final es igual a la temperatura inicial en el caso de que tengamos un proceso isoentrópico, pero de un líquido o un sólido, ¿verdad? Entonces recordemos, cuando tengamos un líquido o un sólido, y tengamos un proceso isentrópico, tenemos que las temperaturas se mantienen constantes en el estado final e inicial, ¿verdad? Bien, ahora vamos a pasar a ver lo que es el cambio de entropía en los gases ideales. Va a un punto más importante porque esto es lo que vamos a utilizar en el tema de los ciclos de potencia de gas, ¿verdad? Entonces, una forma para el cambio de entropía de un gas ideal se obtiene a partir de la primera relación TdS, ¿verdad? Recordemos que el diferencial de entropía es igual al diferencial de energía interna entre la temperatura más la presión por el diferencial de volumen entre la temperatura. Como estamos hablando de un gas ideal, vamos a determinar cómo es el cambio de entropía de un gas ideal. Entonces, podemos decir y partir de la ecuación de estado del gas ideal y despejar para la presión, ¿verdad? Entonces, la presión es igual a la constante del gas por la temperatura entre el volumen específico, ¿verdad? Ahora bien, en el caso del diferencial de energía interna, ¿verdad? Recordemos que en el caso de los gases ideales es igual, ¿verdad? Al calor específico a volumen constante por el diferencial de temperatura, ¿verdad? Ese sería nuestro diferencial de energía interna. Bien, entonces, haciendo estas dos consideraciones y sustituyendo en nuestras ecuaciones, aquí en este caso, en la ecuación TdS, y aquí, ¿verdad? Para el otro término, al final, ¿verdad? Tendríamos esta forma de la ecuación, ¿verdad? Donde el cambio de entropía es igual a la integral del estado 1 al estado 2 del calor específico a volumen constante, que está en función de la temperatura, recordemos, por el diferencial de temperatura entre la temperatura más la constante del gas por el logaritmo natural de la relación de volúmenes, ¿verdad?
ya que esta parte ya se integró. Esta sería la parte que ya integramos. Ya que integramos ambos lados de la ecuación, ¿verdad? Y este sería el resultado de esta integral. Bien, entonces, bueno, esta sería la ecuación para el cambio de entropía para un gas ideal generalizado. Ahora, utilizando la ecuación de un gas ideal y utilizando la segunda ecuación, o la segunda relación TdS, se obtiene la segunda relación para el cambio de entropía de un gas ideal, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? En este caso, tenemos que el diferencial de entalpía, recuerden, está relacionado con el calor específico a presión constante por el diferencial de temperatura. Y siempre como estamos trabajando con un gas ideal, despejamos para el volumen de la ecuación de estado del gas ideal, despejamos para el volumen y nos queda que es igual a la constante del gas por la temperatura entre la presión, ¿verdad? De nuevo, sustituimos en la ecuación TdS, la ecuación del cambio de entropía, y tenemos al final esta ecuación, ¿verdad? Que es parecida a la anterior, donde tenemos en lugar de volúmenes presiones y en lugar de CB, o el calor específico, volumen constante, tenemos el CP, ¿verdad? Entonces recordemos que con excepción de los, los gases monoatómicos, los calores específicos de los gases ideales dependen solamente de la temperatura, ¿verdad? Y también que las integrales en ecuaciones no pueden resolverse a menos que conozcamos la dependencia del CB y el CP con respecto a la temperatura. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo es que si no conocemos la ecuación que rige los calores específicos a volumen constante y a presión constante, nosotros no podemos desarrollar la integral, ¿verdad? Entonces, ya teniendo estas dos ecuaciones, que es esta que tenemos aquí y esta otra de aquí, ¿verdad? Vamos a pasar a ver cómo nosotros podemos resolver esa integral, que es el fragmento que nos falta para tener el cambio de entropía, y lo podemos hacer de dos formas, ¿verdad? Considerando un análisis aproximado, que es el calor, considerando calores específicos constantes, y el otro que es el análisis exacto, ¿verdad? Que es considerando calores específicos variables. Bueno, creo que... A ver, me voy a quedar por aquí para terminar en la siguiente clase de explicarles esta parte, bueno, resumirla mejor dicho. A ver, sí. En la siguiente clase vamos a terminar de ver esto. Bueno, en sí es un resumen de lo que hemos venido viendo en termodinámica 1, ¿verdad? Al final yo sé que son un montón de ecuaciones que terminan reduciéndose en unas cuantas, pero es muy importante saber de cómo y por qué calculamos las ecuaciones, ¿verdad? Entonces nos quedamos por aquí, chicos. Si no hay alguna duda o observación, nos quedamos por acá y continuamos el jueves, ¿verdad? ¿Alguna observación, duda o consulta? Está claro.